Verdadera bendición estar nuevamente en la casa de nuestro Dios, pues prestos, ¿verdad?, para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy este mensaje, como bien lo mencionan nuestros hermanos, es un mensaje que se ha establecido por la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios a través del Consistorio de Ancianos y este plan nacional, ¿verdad?, que hoy pues está atento a las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y este tema pues que hoy nos han sugerido nuestros hermanos es cómo guardar el sábado en familia, ¿verdad? Ese es el tema. Yo creo que muchos de nosotros escuchamos el audio, escuchamos esa guía con la cual pues hoy nos hemos preparado y vamos a hurgar más en las escrituras y encontrar esa forma correcta y esa es la forma adecuada en que nuestro Dios quiere que guardemos este día de reposo. Tomen su lugar, hermanos. Como introducción quisiera ponerlos en contexto, hermanos, de una de las preocupaciones que en la actualidad hay en el mundo. En el mundo hoy en día la mayoría de las familias se preocupan por introducir hábitos que sean pues de calidad en sus familias, ¿verdad? Se preocupan por formar mejores familias y esa preocupación surge porque, como todos sabemos, la familia es la primera institución en la cual se forman el carácter de las personas, de niños, niñas y todo aquel que pertenece a una familia. Por ello es la importancia, ¿verdad?, y la preocupación a nivel mundial de que las familias estén bien constituidas, ¿verdad?, y tengan una base sólida para proyectarse a futuro y formar en un futuro no muy lejano familias y así sucesivamente, ¿verdad? Tanto es así esa preocupación que buscan introducir pues momentos de recreación, momentos de amor, de empatía, y se programan cursos y se van a terapias en las que se relacionen los padres con los hijos y aprendan buenos y mejores hábitos cada día, socializan con diferentes familias, en fin, es una preocupación que la sociedad y el mundo en la actualidad ha buscado mejorar cada día, ¿verdad? Y hasta cierto punto, pues es bueno, ¿verdad? Pero ¿qué tanto es también, en qué porcentaje las familias de la iglesia de nuestro Dios hemos buscado tener como base sólida introducir hábitos que nos ayuden a ser mejores delante de nuestro Dios? Hábitos como el que hoy nos compete. ¿Qué tanto guardamos el día de reposo? ¿Cuáles son esos hábitos que tenemos como hijos de Dios y que a su vez proyectamos a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Cuál es la importancia que nosotros le damos a este día para que nuestros hijos aprendan de ello? Muchas de las veces también como aquellas familias que buscan introducir los cursos y terapias y demás en las familias para que haya una mejoría, ¿verdad?, en su familia. Solamente buscamos nosotros de palabra quizás muchas veces introducir ese buen hábito, cuando lejos de ello, hermanos, lo que hace realmente que ese hábito se introduzca en nuestra familia y se refleje en nuestros hijos, pues es nuestra actitud, nuestra conducta, el que nosotros nos adelantemos para poder formar en ellos un carácter, una actitud, un hábito que a su vez se convierta en un estilo de vida que conlleve a que ese hábito, a que esa actitud trascienda posteriormente en la vida de ese pequeño, esa pequeña, y así sucesivamente no se pierda ese buen hábito y esa buena actitud de guardar el día de reposo de nuestro Dios. Pero la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder introducir en este tiempo ese tipo de hábitos? Y que así obtengamos una mejor relación con nuestro Dios. ¿Cómo hacerlo? Cuando en medio de esta sociedad pues nos invade el trabajo, nos invade la distracción, hoy en día en nuestros jóvenes, en nuestros niños, incluso en nosotros, actitudes y de cierta forma acciones
que nos conllevan a distraernos fácilmente. Sabemos, hermanos, que este hábito es parte de la ley de nuestro Dios. Todos sabemos que es el cuarto mandamiento de la ley de nuestro Dios. Y desde ya se entiende que si es un mandamiento, es parte de la ley de nuestro Dios. Por ello es de suma importancia que le demos ese lugar tan importante en nuestra vida, sabiendo que es un mandamiento de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Éxodo capítulo 20, versículo 8, para que todos veamos exactamente en dónde está escrito este mandamiento. La mayoría yo sé que ya lo sabemos, pero hay hermanos que quizás necesitamos saber dónde está escrito este mandamiento. Libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios, y todos están ahí. Dice, acuérdate del día, mi versión dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. En algunas versiones dirá el día de reposo, ¿verdad? Pero entendiendo que reposo proviene de la palabra hebrea que quiere decir Shabbat, que significa descanso, ¿verdad? Entonces, acuérdate del día de reposo o del sábado para santificarlo, ¿verdad? Ahí está el mandamiento de nuestro Dios. No es una cuestión de la iglesia, de algún líder, de algún grupo que se le haya ocurrido, ¿verdad? Imponer esta ley. Es la ley de nuestro Dios. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros la consideremos en nuestras vidas. Y seguido a este mandamiento dice: 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová ha bendecido el día del sábado y lo santificó. Amén. Este mandamiento, hermanos, a la luz de las Escrituras entendemos que implica, hermanos, darle una importancia más allá de la búsqueda de los hábitos que la sociedad ha introducido, más allá de buscar ser empáticos con la sociedad, de cómo tener una buena relación de padres e hijos, de meternos a cursos, de meternos a terapias. Más allá de eso, hermanos, que es importante guardar este día, entender que este día se debe guardar y transmitirlo a nuestra familia, introducirlo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Quizá muchos de nosotros venimos de familias en las cuales esta forma de vida no se llevó a cabo, es decir, no tuvimos una proyección de cómo guardar el día de reposo. Por el contrario, quizá muchos de nosotros venimos de familias que quizás vivimos en este día como un día de descanso, como un día de recreación, o un día quizás de parranda o de trabajo en exceso, sabiendo, ¿verdad?, que la sociedad en este día descansa y visita los lugares y hay mucha actividad económica, ¿verdad? Quizás venimos de una familia así. Sin embargo, como les mencionaba, hoy la luz del Evangelio nos ha alcanzado y nos ha mostrado, gracias a nuestro Dios, nos muestra su palabra bendita, la realidad, la verdad de las cosas. Cómo es que en realidad Dios quiere que vivamos. ¿Cómo quiere nuestro Dios que ejecutemos este mandamiento de reposar el día séptimo, el día sábado? Y de que en 6 días hagamos toda nuestra labor, toda nuestra actividad,
social, laboral, familiar, y que el día séptimo sea dedicado única y exclusivamente a nuestro Dios, porque en este día nuestro Dios reposó y bendijo incluso este día. Las familias que venimos, las personas que venimos de este tipo de familias, ¿de dónde podemos obtener esa proyección? Lucas, hermanos, capítulo 4, versículo 15 y 16, nos da un ejemplo del Hijo de nuestro Dios, el cual se formó en una familia, tuvo una mamá, tuvo un papá, y este siervo de nuestro Dios, y este Hijo de nuestro Dios, Lucas 4, versículo 15 y 16, nos muestra la conducta y la actitud que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro mayor ejemplo a seguir, dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios, y todos están ahí. Y fue a Nazaret, donde había sido criado, y en el día del sábado entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre se levantó a leer. Vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, más allá de que si tuvimos o no tuvimos padres o madres que nos proyectaron el ejemplo de guardar este día, tenemos este mayor ejemplo, que es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él entraba conforme a su costumbre los días sábado, y que se levantaba, ¿verdad? Dice que se levantaba a leer. ¿Qué leía, hermanos? La palabra de nuestro Dios. Compartía la palabra de nuestro Dios, como hoy usted y yo nos hemos reunido en este lugar para leer y para agradecerle a nuestro Dios en este día. Así que, hermanos, no hay excusa, no hay ningún pretexto para que nosotros podamos decir que no tenemos un ejemplo, que no tuvimos un ejemplo de cómo guardar el día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado esta palabra y este ejemplo de cómo Él guardó el día de reposo. Sus padres, preocupados también por la formación de nuestro Señor Jesucristo en su calidad de humano, se formó, ¿verdad? Y Él tuvo esa proyección, y cuando le fue permitido, cuando llegó su edad, Él se desplazaba, y conforme a su costumbre que sus padres le habían inculcado, ingresó a la sinagoga, a la iglesia de nuestro Dios, hoy en día en la iglesia de nuestro Dios. ¿Y qué hizo? Se puso y levantóse y leía la palabra de nuestro Dios. Asimismo, también en este día, hoy tenemos esa gran oportunidad de nosotros poder venir a este lugar. ¿Y qué beneficios obtendremos? Se preguntará usted. ¿Qué me espera? ¿Qué conlleva esta situación? Vayamos a Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14, un versículo muy conocido ya por muchos de nosotros y que en repetidas ocasiones lo hemos leído, pero que hoy vamos a hurgar un poquito más en este versículo. Isaías 58, versículo 13 y 14. Si todos estamos ahí, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios: si detienes tus pies en el sábado para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Jehová será tu delicia, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Jehová. Dice este versículo: si detienes tus pies en el día del sábado. ¿Detener tus pies de qué o hacia dónde?
de hacer nuestra voluntad, entendiendo que el día de reposo es una necesidad para el humano. Entendemos entonces, hermanos, que este día es de vital importancia, porque necesitamos, científicamente, el ser humano necesita un día de reposo. Asimismo, incluso las mismas máquinas necesitan descansar un día para que tengan una mayor eficiencia. ¿Cuánto y más la creación de nuestro Dios? En ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros, consideró la necesidad de que el ser humano reposara en este día, que no fuera en sus propios caminos. Ir en nuestros propios caminos implica ver nuestra propia necesidad. Nosotros como seres humanos necesitamos de alimento, necesitamos de vestido, necesitamos de distracción incluso. Tantas cosas que el ser humano necesita para subsistir. Pero en este día el mandamiento de nuestro Dios es detener tu pie para tus propias cosas. Si hoy necesito distraerme, si hoy necesito buscar algo que me produce placer como carne, el mandamiento es detén tu pie. No encamines tu pie, porque hoy es mi día santo, porque este día es exclusivo para mí, para venir a este lugar y darle la gloria a nuestro Dios y darle la alabanza a nuestro Dios, como lo hemos hecho en unos momentos, en este día. Y dice también, si llamas al sábado tu delicia. Cuando usted se siente cansado después de una larga jornada de trabajo y llega a su casa con necesidad de alimentarse y de hidratarse con agua o con lo que a usted más le gusta, ¿cómo se siente? ¿Cómo le llama a ese platillo que tiene frente a usted después de su largo día de trabajo? Es una delicia. Simplemente el imaginarlo, nuestras glándulas que tenemos en la parte del gusto comienzan a trabajar, ¿verdad? Y decimos coloquialmente, se nos hace agua a la boca, ¿verdad? Cuando uno empieza a imaginarse el alimento, ¿verdad? Cuando lo empieza uno a degustar, pues se concreta ese placer y ese deseo, ¿verdad? Así mismo hace la comparación la palabra de nuestro Dios, que este día debe ser en nuestra vida. Cuando estamos allá en el día miércoles, en el día jueves, y vemos tan lejos quizás el día sábado, ¿verdad? Debemos desear como deseamos el alimento, ¿verdad? Como una delicia, llegar a este día y entregarle a nuestro Dios nuestra gratitud y gozarnos cantándole a nuestro Dios y alabar su nombre. Es cierto que muchas veces el enemigo se presenta y nos hace ofertas de trabajo y nos hace ofertas laborales, y ha pasado que carnalmente a veces accedemos, pero como está escrito también de este mandamiento, la historia o el antecedente de este mandamiento que hoy lo concretamos en el ejemplo de Cristo, en el ejemplo de los apóstoles y hoy en nuestros días, el antecedente de este mandamiento viene desde cuando le da la orden nuestro Dios a Moisés y les dice que el día sábado no salgan a recoger el maná, porque ¿qué iba a pasar? No lo iban a encontrar. Cuando les dice no hornees en día sábado, porque si horneas en día sábado y preparas tu comida el día sábado, ¿qué le iba a pasar a su comida, hermano? Se iba a podrir y no iba a servir. ¿Y lo hizo el pueblo, hermanos? Lo hizo, ¿verdad? Quiso ponerlo a prueba a nuestro Dios. Preparó horneó el alimento para ese día. ¿Y qué pasó? Se pudrió. Entonces nosotros, yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Hemos dado ese espacio. ¿Y qué ha pasado? ¿Nos ha redituado las ganancias adquiridas el día sábado? No nos ha redituado. No nos ha aprovechado en nada ese trabajo. Por el contrario, ¿verdad? Yo recuerdo un ministro que nos exponía una ocasión
y ponía el ejemplo de una persona que tenía un taxi. Y que ese taxista dice que se escudaba, ¿verdad? Y decía, como muchos de nosotros quizás hemos hecho, y decir, Dios conoce mi necesidad. Y se iba y trabajaba y llegaba el sábado y quizás generaba una utilidad. Pero en un día de la semana que menos lo esperaba, dice que el taxi que de esa persona caía en un bache, se rompía la llanta y toda esa ganancia que había adquirido se iba. ¿Dónde estaba entonces el esfuerzo extra que había hecho? ¿Verdad? Entonces, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado esa situación. Y hoy, si estamos aquí, es porque estamos conscientes de la necesidad y la importancia que es el día de reposo en nuestras vidas. Y es de la relación que tenemos con nuestro Dios. Asimismo también, hermanos, la palabra de nuestro Dios ahí mismo en Isaías 56, versículo 6, nos hace también una promesa y nos muestra cuáles son las consecuencias que trae el guardar el día de reposo. Isaías 56, versículo 6, dice así, si todos están ahí. Amén. Y los extranjeros que se unen a Jehová para servirlo, para amar el nombre de Jehová y ser sus servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi monte santo y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios sean aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Verdad? Quizá muchos de nosotros no conocíamos de esto, ¿verdad? Para nosotros quizás sea nuevo, pero aquí está, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Si deseamos y anhelamos este día de reposo en nuestras vidas, guardamos como nuestro Dios nos manda, la recompensa dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y algo importante dice, haré que sean conducidos a mi monte santo, ¿verdad? ¿Valdrá la pena, hermanos, guardar este día para nuestro Dios? Consideremos en nuestra vida, hermanos, qué tan importante es hacer, guardar y retraer nuestro pie. Algo que llama la atención también, hermanos, y que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿hasta dónde o qué puedo hacer en este día de reposo? Yo busqué, hermanos, en la palabra de nuestro Dios encontré un ejemplo ahí en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Lucas capítulo 10 al 17. Hay un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual causó cierta polémica entre la gente de aquellos tiempos. Lucas 13, del 10 al 17. Vamos a leerlo, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. ¿Me siguen con su vista? Si están ahí. Dice así, hermanos. Y en uno de los sábados estaba enseñando en una de las sinagogas, nuestro Señor Jesucristo. Y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años y estaba encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante le enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús le había sanado en un sábado, dijo a la multitud: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en el día del sábado. Hasta ahí un momentito, hermanos. Nuestro Señor se encontraba, dice que como cada sábado, ¿verdad?, en la sinagoga, dando la honra y la gloria a su Padre,
Y asimismo también dice que llegó una mujer que estaba enferma, ¿verdad? Y que tenía una enfermedad de durante 18 años, ¿verdad? Y era un espíritu que tenía esa mujer. Y nuestro Señor Jesucristo dice que le impuso las manos y la sana, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy en día tenemos alguna enfermedad que quizás por 18, por 30, por 35, por 50, por 80 años nos ha mantenido de esa manera, encorvados, que no podemos mirar, ¿verdad?, hacia el cielo, como dice la palabra de nuestro Dios? Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deseamos ser sanados en este día? Nos damos cuenta que en este día hay sanidad incluso de nuestras almas. Un motivo más también, hermanos, para que nos acerquemos y guardemos este día y busquemos la sanidad. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento dice que se acercó un hombre y que le llamó la atención, porque le dijo: hay 6 días, ¿verdad?, en los cuales se puede venir a este lugar. ¿Por qué vienes en sábado? ¿Y cuál fue la respuesta? Dice, versículo 15, el Señor entonces le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata su buey o su asno del establo en el sábado y lo lleva a brevar. ¿Acaso esta mujer, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ató hace 18 años, no convenía desatarla de esta cadena en el día del sábado? ¿Verdad? Jesús le responde a estos hombres fariseos que buscaban a toda costa imponer el día del sábado, dejando de lado el amor con el cual nuestro Dios ama a cada uno de sus hijos. Nuestro Dios no estaba desafiando ni quebrantando la ley de nuestro Dios. Por el contrario, estaba mostrando la esencia, la verdadera esencia que hay en la palabra de nuestro Dios, que es amar al prójimo. Él, más allá de querer imponer esa ley en ese entonces, se dejó guiar por el amor y sanó a aquella mujer. Hoy nosotros, hermanos, busquemos siempre amar a nuestro prójimo también. No quiero decir con ello que transgredamos el sábado, ni que busquemos un pretexto para decir: no fui a la iglesia porque acudí a sanar a algún enfermo, cuando a lo mejor fuimos a una fiesta, cuando a lo mejor fuimos a un evento social, cuando a lo mejor acudimos a otra cosa y utilizamos ese pretexto, ¿verdad? Si en verdad amamos a nuestro prójimo, es lícito en día sábado predicar la palabra de nuestro Dios. Es lícito en día de sábado orar por los enfermos, acudir a su hogar, buscarlos, ir a las ovejas perdidas de la casa de nuestro Dios, como dice la palabra de nuestro Dios, en día sábado. Es algo que la palabra de nuestro Dios nos muestra que se permite hacer, no utilizando como pretexto para salirnos de la casa de nuestro Dios y olvidarnos de la esencia que nuestro Dios busca que hagamos en este día de reposo. También la palabra de nuestro Dios ahí en Ezequiel, hermanos, Ezequiel capítulo 20, el profeta Ezequiel también nos habla acerca de este día de reposo de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Si todos estamos ahí, hermanos, dice así: santificad mis sábados para que sean señal recíproca, para que se sepa que yo soy Jehová, vuestro Dios. Una de las señales que nuestro Dios establece en su pueblo, en cada uno de nosotros, es este día. Es una señal que nos distingue y que muestra, hermanos, que si nosotros guardamos el día de reposo, quiere decir, hermanos, que nosotros realmente estamos sirviendo
al Dios verdadero. Hay muchas corrientes religiosas que se dicen tener al Dios poderoso, al Dios verdadero, pero cuando usted le pregunta qué día recuerdas y le dicen el domingo, usted puede entonces identificar si realmente tienen al Dios verdadero o no. Es una señal, hermanos, que estableció nuestro Dios en nosotros. Entendiendo primeramente, hermanos, toda esta base, podemos también pasar al siguiente plano, que es cómo hacerlo, qué implica. Y yo creo que la mayoría de nosotros escuchamos el audio de nuestro hermano, en el cual él nos expone meticulosamente o más a detalle cómo guardarlo, la manera en cómo debemos acercarnos a este lugar, incluso nuestra vestimenta. Hoy es un día especial, no podemos venir aquí con la ropa de trabajo que usamos todos los días, porque tenemos una cita con el Creador del mundo, con nuestro Dios. Nuestra ropa debe ser especial. No quiero decir con ello que vengamos forzosamente de traje, ¿verdad? Pero sí que tengamos nuestras vestiduras especiales para este día. Vestiduras físicas y vestiduras espirituales. Y si en algún momento hemos fallado, hermanos, también la palabra de nuestro Dios nos recomienda. Ahí mismo en Ezequiel, capítulo 18, versículo 31. Ezequiel 18, 31. Hemos fallado, hemos caído en transgresión de esta ley. Cada 8 días, decía mi hermano Gabriel en la mañana, hoy por segunda vez ya se había leído la ley en este día y falta una vez por leerla, ¿verdad? En la parte de la tarde, al concluir el día de reposo. Y para nosotros, hermanos, la ley es un espejo que cada que la leemos nos muestra cuánto hemos fallado a nuestro Dios y nos muestra la necesidad que tenemos de acudir al sacrificio de Cristo, porque hemos fallado a nuestro Dios. Y en esa ley está el 4º mandamiento. Y si hemos fallado, hermanos, en ese mandato, somos culpables de toda la ley. Pero nuestro Dios nos dice, si todos estamos ahí, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu renovado. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Porque sabemos, hermanos, que la paga del pecado es la muerte. Si hemos transgredido ese mandamiento, ¿cuál es la consecuencia? La muerte. Pero ¿qué dice nuestro Dios? Versículo 32. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Por tanto, convertíos y viviréis. Ahí está, hermano. Hemos transgredido, hemos faltado. Dice la palabra de nuestro Dios, echad de vosotros todas nuestras transgresiones con las que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu renovado, fortalecido. Y eso hoy es lo que venimos a aprender, y cada sábado en este lugar es lo que venimos a adquirir, a renovar nuestro espíritu, a alimentarnos de la palabra de nuestro Dios, a que esa luz que trajo nuestro Señor Jesucristo de nuestro Dios, que es el Evangelio, cada día en nuestra vida nos muestre cómo son realmente las cosas, a cómo antes las habíamos percibido. Entendiendo y viendo esa luz, nos damos cuenta de la falta que nos hace cada día la palabra de nuestro Dios. Porque nuestro Dios dice, no quiere la muerte del que muere. ¿Qué es lo que busca nuestro Dios, hermanos, de nosotros? Que nos arrepintamos, que nos convirtamos y así vivamos como Dios quiere que vivamos delante de Él. Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros. A vos paz, que Dios le bendiga y siga adelante. Hermano, Dios le bendiga y siga adelante. A vos paz, hermano, Dios le siga bendiciendo. Bien, hermanos, pues entonces tenemos ya para